Bueno, vamos a dar inicio a este webinar de la Asociación Médica Argentina. Ante, Antes que nada, buenas noches a todos. Quiero agradecerles por estar eh, en este webinar, un día como hoy, después de este día medio emocionante que hemos tenido. Así que vamos a tratar de iniciarlo lo más y hacerlo lo más agradable posible. Quiero agradecerle a la Asociación Médica Argentina por la invitación y a todos ustedes por hacerse de este tiempo, sobre todo en un día como hoy. Hoy vamos a hablar de una cirugía que hacemos con muchísima frecuencia. Yo lo que quisiera saber es que si todos me escuchan bien, estamos a través del chat, me lo hagan saber, y cualquier duda que tengan también me lo hacen saber a través del chat y después al final empezaremos a responderlas. Como les decía, hoy día vamos a hablar de una cirugía que hacemos con mucha frecuencia, que es la exodoncia quirúrgica de los terceros molares retenidos. Y justamente porque es frecuente, a veces genera una falsa sensación de simple, como si fuera una cirugía menor, en el sentido de poco importante, y no lo es. Quiero empezar con una idea que va a atravesar toda la charla. Muchas complicaciones no empiezan cuando tocamos el bisturí, empiezan antes, en la indicación, en la imagen o la planificación. Eh, Empiezan cuando indicamos una cirugía sin suficiente fundamento, cuando subestimamos la dificultad, cuando pedimos un estudio que no cambia ninguna decisión, cuando elegimos una vía de salida que exige demasiada fuerza, o cuando explicamos claramente o cuando no explicamos claramente el riesgo al paciente. Obviamente que la técnica importa, pero la técnica sola no rescata una mala indicación ni una planificación incompleta. Por eso el título habla de tres acciones: planificar, ejecutar y evitar complicaciones. Son una secuencia. La planificación define la ejecución y la calidad de ambas reduce la probabilidad de complicaciones, o al menos nos permite reconocerlas y manejarlas a tiempo. Eh, Tampoco les voy a proponer ninguna receta. La cirugía basada en evidencia no consiste, y esto es muy importante, en tomar un metaanálisis o un ECA, un ensayo clínico aleatorizado, y transformarlo en una orden que sirve igual para todos. Muchas veces nosotros pecamos a veces de exceso de cientificismo, y la mejor evidencia posible es variable, es independiente de la anatomía del caso, a la experiencia real del operador, del cirujano, a los recursos que uno tiene, ¿m? Y las preferencias también del paciente. Entonces, ningún metaanálisis, ningún ensayo clínico nos va a salvar si nosotros no tenemos en cuenta todas estas cosas. No, son guías que nos orientan, pero desde ningún punto de vista nos van a salvar haber indicado mal una cirugía. Eh, Mi objetivo es que ustedes tengan de una forma lo más ordenada posible una forma de pensar cada caso. Antes de operar, responder ciertas preguntas. ¿Está indicada la cirugía? ¿Qué dificultad real? Que ahí es donde la mayoría comete errores. ¿Qué dificultad real tiene este procedimiento en este paciente? ¿Qué información me estaría faltando? ¿Qué estudios? ¿Qué otro análisis me estaría faltando? ¿Y qué estrategia que yo voy a usar va a reducir el riesgo en ese paciente en concreto que yo quiero operar? Eh, Antes que nada, eh, me quiero presentar correctamente y decir que yo soy el doctor Mario Osvaldo Llanes, especialista en cirugía bucomaxilofacial, con más de 20 años de experiencia clínica, tanto en el sistema hospitalario, quirúrgico, sistemas de emergencias. Y hoy día mi actividad asistencial se centra principalmente
en el Servicio de Cirugía Bucomaxilofacial de Clínica del Valle, en Comodoro Rivadavia, Chubut. Y también en el Instituto Odontológico Austral de la misma ciudad. Mi área de trabajo o mi expertise principal son la cirugía dentomaxilar compleja, que los que vamos a hablar hoy día, los terceros molares retenidos complejos, es parte de esto, los quites y tumores de los maxilares, patología del ATM y la cirugía ortognática. Con nosotros se acaba de unir el doctor Martín Rodríguez, que también trabaja conmigo y va a estar colaborándome en esta charla. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, ahí ¿Todo bien? arrancamos, así Se no nos hizo un poco demoramos. tarde por el partido, disculpen. Sí, 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 sí. Así que por eso es entendible. Bueno, Eh, bueno, así que vamos a ir metiéndole ganas como Argentina le metió hoy día. muy bien. Eh, bueno, tengo experiencia en docencia e investigación, por eso es que yo voy a hablar mucho desde el punto de vista científico en esta charla y soy miembro de diferentes sociedades del ámbito quirúrgico. Eh, a lo largo de esta presentación vamos a ordenarnos en una especie de mapa en que vamos a discutir primero la decisión clínica. ¿Cuándo extraer y cuándo es razonable abstenerse y hacer vigilancia activa? Es algo que vamos a hablar bastante, vigilancia activa. Después vamos a revisar las clasificaciones clásicas, Winter, Peli-Gregory, también las escalas de dificultad. ¿Y qué nos aportan y qué no nos aportan? También vamos a hablar un poco de la planificación por imágenes o el uso de imágenes en nuestra planificación. Aprender a, y lo más importante, leer una panorámica, buscando un riesgo. Y cuando es necesario, agregar la tercera dimensión, que es el uso de tomografías. Y si me aporta valor real a lo que yo quiero hacer. Recién después vamos a pasar a la técnica quirúrgica. El acceso a la osteotomía, ontosección, la luxación, el cierre, sin detenernos demasiado en eso, porque es un tema largo. También vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacología perioperatoria y finalmente, qué es la coronectomía, en qué nos ayuda en estos terceros complejos y sus posibles complicaciones. Este orden es deliberado, o sea, decisión, dificultad, imagen, técnica y prevención. Vamos, nosotros de decidir operar, qué dificultad vamos a tener, qué imágenes nos ayudan, cuál va a ser nuestra técnica y qué herramientas voy a tener para prevenir complicaciones. Si empezamos directamente a cómo saco el diente, ya estamos llegando tarde. Estamos a una parte importante de lo que es el razonamiento quirúrgico. Bueno, empecemos dimensionando por qué una cirugía tan habitual merece tanta atención. ¿Es frecuente esta cirugía? Sí, pero no menor. ¿Estamos? La extracción del tercer molar es uno de los procedimientos más realizados en cirugía bucal y maxilofacial. Y en varios estudios, en varios análisis, desgraciadamente no nacionales, porque no tenemos estadística nacional, por varios factores, es una causa frecuente de reclamos de mala praxis en cirugía. Eh, Cuando el procedimiento se hace a veces por millones de veces, eh, si además no todas las complicaciones pesan igual, pero nosotros las tenemos que tener en cuenta. Porque si yo digo, tenemos de un 12 a un 22% de complicaciones tras la exodoncia, y uno dice, y no es tanto, pero de un volumen muy grande y puede ser un volumen significativo. Eh, También es un tema, el tema de la lesión al nervio dentario. Si bien tenemos rangos aproximados de la lesión al nervio dentario, que va de un 0,3% a un 8%, pero si lo extrapolamos a una población muy grande, es un número alto. Sabemos que la mayoría de esas lesiones suelen ser temporales.
y el porcentaje es menor al 1% a los que quedan por permanentes. Pero el paciente que le quedó una lesión permanente puede ser un problema médico-legal muy importante. Entonces no se trata tampoco de alarmar y de decir esta cirugía no la hago por la probabilidad de la lesión al nervio dentario, porque hay una alta tasa de reclamos o corro el riesgo de tener un juicio por mala praxis. No se trata de eso. Se trata de asumir que una cirugía frecuente puede tener consecuencias. Y todo empieza con la seguridad en reconocer los riesgos, comunicarlo al paciente y documentarlo. Todo bien escrito. Un riesgo bajo no es un riesgo irrelevante cuando el procedimiento es masivo y el daño potencial es significativo. Cuando existe enfermedad en el tercer molar, la decisión de sacarlo, de extraerlo, es bastante clara. ¿Estamos? Hablamos de pericoronitis recurrentes o un episodio severo de pericoronitis, caries no restaurables sobre los terceros molares o los segundos molares, compromisos periodontales distales, reabsorción, patología quística, infección, fracturas o interferencia en un cambio quirúrgico o indicaciones ortodónticas. Esas indicaciones claras de extracción, nadie tiene duda. El problema siempre es cuando no extraer, que es abstención barra vigilancia activa. Si yo me abstengo a extraer una pieza, tengo que tener un motivo claro porque no lo voy a hacer, pero no significa dejarla al azar. Un concepto claro que hay que tener en cuenta es la vigilancia activa. Y esto lo voy a recalcar varias veces. Vigilar no es dejar al diente y olvidarse. Es registrar el estado en donde yo lo tengo al paciente, por qué tomamos la decisión de no extraerlo. Si bien hay normas o guías claras que dicen que el tercer molar que esté asintomático o libre de patología, o sea, ausencia de enfermedad o síntomas, no debería extraerse, sobre todo las guías europeas son las que lo establecen, o con el riesgo de perder el soporte periodontal del segundo molar es muy grande, o el alto riesgo de lesión al nervio dental inferior, o que la extracción no previene un apiñamiento, o cuando la extracción profiláctica no supera el control. Pero siempre tenemos que hablar de relación riesgo-beneficio. Hay una frase que se suele decir bastante, que es un tercer molar asintomático no es necesariamente un tercer molar sano, pero tampoco todo tercer molar asintomático debe extraerse. La decisión de no operar o no hacer nada es comparar dos estrategias que tienen riesgos. La exodoncia, sacarlo, o la retención controlada. El paciente debe entender las dos opciones. Si se opera, debe saber qué se intenta prevenir, qué complicaciones puede producir la cirugía. Si se controla, debe saber qué cambio puede aparecer y por qué el seguimiento importa. Esto lo vamos a ver bastante en los casos clínicos que vamos a discutir al final. Pensemos dos extremos. Un paciente joven con un tercer molar parcialmente erupcionado, mesio angular, higiene imposible, hay una lesión distal o inicial en el segundo molar. Esperar también tiene un costo. Yo ese paciente, que digo que está parcialmente erupcionado, que no tiene dolor, no vuelve inocuo a ese tercer molar. Entonces, pero es un paciente joven. Entonces yo ahí me arriesgo y podemos llegar a querer extraerlo. En cambio, si el paciente ya es de mayor edad, con una retención ósea completa, sin patología, es estable, la relación con el conducto, con el nervio dentario es mínima, la cirugía puede agregar un riesgo. Entonces yo tengo que evaluar esas dos posibilidades. Esos extremos son los que me hacen a mí surgir, extraigo
o me abstengo. Y si me abstengo, vigilancia activa. Eh, Cuando yo ya decidí extraer, eh, la clasificación de Winter es la primera que solemos usar, porque lo primero que, una vez que tomamos la decisión, es clasificarla a la pieza. Yo, bueno, ahora decidí extraerla a la pieza. ¿Qué voy a hacer? Clasificarla para estimar dificultad. La clasificación de Winter describe la angulación, es una clasificación del año 1926, siempre hay que tenerlo en cuenta, son clasificaciones muy antiguas. Describe la angulación respecto al segundo molar. Entonces yo voy a tener retenciones mesoangulares, horizontales, vertical, distongular. Hay variantes vestibulares, en donde están inclinados hacia lingual o hacia vestibular, y las invertidas. ¿Para qué sirve esta clasificación en la práctica? Para imaginar una vía de salida y anticipar dónde voy a hacer la odontosección o miostotomía. Una retención horizontal nos hace pensar rápidamente en separar corona y raíces. Una distongular suele dificultar el acceso distal, la distongular va hacia la rama, y nos dificulta la dirección y la luxación. Una inclinación lingual nos obliga a tener un control mayor sobre las tablas linguales y sobre los fragmentos. Pero Winter, por sí solo, no nos puede decir ni cuánto va a durar la cirugía, ni qué morbilidad voy a tener postoperatoria, y todas las retenciones mesoangulares pueden ser totalmente distintas. Algunas son superficiales, algunas con raíces fusionadas, algunas tienen espacio suficiente, otras son más profundas, raíces divergentes, a veces hay hueso denso, o el contacto con el conducto dentario. Entonces una mesoangular nunca puede subestimarse. La mesoangular suele ser la más frecuente y la que más se suele asociar a facilidad, a dificultad menor. Pero eso es engañarnos. La angulación solo nos dice dónde voy a cortar y cómo voy a cortar o qué vía voy a buscar. Pero nada más que eso. Es una clasificación meramente técnica. Cuando miro la clasificación de Winter, habitualmente yo lo que pregunto que me hago es para dónde va a salir ese diente y dónde tengo que dividir las raíces, ¿estamos? O dividir la corona. Solo nos aporta esa información. La segunda clasificación más usada es la de profundidad y su relación con la rama, que es la de Peli-Gregory, del año 33, del siglo pasado. Peli y Gregory combinan dos relaciones. Las clases 1, 2 y 3, es la relación que existe entre el segundo molar y la rama. A medida que aumentó el número, disminuyó el espacio. Y las posiciones A, B y C expresan la profundidad con respecto al plano cruzal. En términos generales, menos espacios y mayor profundidad anticipan más acceso óseo. Significa que yo tengo que hacer un acceso óseo mayor para poder alcanzarlo. Pero esto es, por sí solos, ninguno de estos índices, ni de Winter ni Peli-Gregory, nos dicen, qué dificultad voy a tener. Entonces, actualmente combinamos Peli-Gregory y Winter con otros factores. Entonces, para estimar la dificultad antes de operar, surge una pregunta. Tenemos que evaluar qué paciente tenemos, cuál es su anatomía, quién es el operador, o sea, soy un operador capaz, y cuál es mi entorno. Este es muy importante, mi entorno. ¿Tengo los equipos suficientes para poder resolver una dificultad ante una complicación? ¿Tengo la expertise suficiente para poder resolver este tipo de acceso quirúrgico? ¿Mi paciente tiene las características necesarias para poder realizar el acceso? O sea, lo primero que tengo que tener en cuenta es eso, el acceso. Tengo que ver apertura bucal, profundidad de campo, la posición de la lengua, los tejidos blandos, el reflejo nauseoso,
y la posibilidad de colocar instrumental sin trabajar a ciegas. Y lo primero, yo no opero radiografía, operamos pacientes. Entonces, yo no puedo estimar dificultad solo mirando una radiografía. El segundo punto que voy a tener, sí, va a ser la relación corona y el espacio. La angulación, la profundidad, la relación con la rama, la vía de salida. Para eso sí van a ser útiles Winter y Peli-Gregory. Y las raíces. Esto también es importante. Tengo que ver la cantidad de raíces, cómo están desarrolladas, si están fusionadas, si hay divergencia, si hay curvatura, si tenemos hipercementosis, si determinamos que hay cierta fragilidad en esas raíces. Una corona puede ser accesible y esconder raíces que cambien por completo una estrategia. Eso pasa más frecuente de lo que creen. Otro punto que vamos a tener en cuenta es el hueso. El espesor vestibular y lingual, la densidad, si hay esclerosis, la altura del borde inferior de la rama, el eventual debilitamiento mandibular. No es lo mismo una retención vertical que solo esté en los tercios más coronarios a que la misma retención vertical esté ocupando más de 2/3 del ancho mandibular. Entonces yo ya tengo otro grado de dificultad y de posible riesgo. No es lo mismo un paciente de 18 años que uno de 45. El hueso no es lo mismo. Entonces, yo no puedo generalizar pacientes. Otro punto a tener en cuenta son las estructuras vecinas. El segundo molar, el conducto dentario, el nervio lingual, el seno maxilar, la tuberosidad, o cualquier lesión que haya asociada a esa pieza retenida. Por último factor, no mencionado acá, pero es el operador y el entorno. Obviamente importa la experiencia, la asistencia, la iluminación, la irrigación, parecen cosas menores, pero son muy importantes. El instrumental, ¿tengo el instrumental adecuado para este procedimiento? Yo no puedo ir a querer sacar un retenido complejo con un solo elevador recto, porque fue mi caballito de batalla durante mi formación o en los primeros años. Cuando ya me meto en el terreno de los terceros molares complejos, un solo elevador o un solo tipo de elevador no es suficiente. También tengo que ver si dentro de mi entorno tengo posibilidad de obtener imágenes complementarias como una tomografía. ¿Estamos? ¿Y qué capacidad tengo yo para resolver una complicación? Ante una complicación hemorrágica, que lo puede llegar a ver, ya lo vamos a ver, ¿tengo cera para hueso? ¿Tengo esponjas hemostáticas? ¿Tengo sutura suficiente? No puedo ir a operar con solo una sutura. ¿Estamos? Pero asimismo, para que lo tengamos en cuenta, las escalas que nosotros tenemos de clasificación, porque tenemos distintas, aparte de las clasificaciones clásicas, tenemos escalas de Peterson, de Warfare, de Yuasa, San Martino, Pernambuco, son escalas de dificultad que integran variables clínicas y radiográficas. En esas escalas están incluidas todas estas cosas que estamos hablando. No lo vamos a desarrollar porque es para un webinar solo. La estimación de dificultad tiene consecuencias. ¿Estamos? Define cuánto tiempo voy a necesitar para hacer este procedimiento. ¿Qué instrumental voy a necesitar? ¿Qué complicaciones voy a tener que explicarle al paciente con más detalles si lo hubiera? Si necesito una técnica alternativa o quién debería realizar la cirugía. ¿Estoy preparado para realizar la cirugía o necesito derivarla a un especialista de mayor jerarquía? Siempre hay que tener en cuenta que derivar no es un fracaso, no es que soy peor. Significa que tengo el suficiente criterio para decir esto escapa a mis manos, tiene que ir a otro especialista. Es una decisión de seguridad cuando el riesgo supera la experiencia, o los recursos, o la capacidad, que también tengan el entorno. El profesional que reconoce sus límites antes de empezar suele proteger mejor al paciente que el que lo descubre a la mitad de la cirugía.
antes de tocar un bisturí, yo debería poder contar la cirugía. De dónde voy a entrar, qué hueso me bloquea la salida, dónde voy a seccionar, qué dirección, cómo lo voy a movilizar cada fragmento, qué va a pasar, qué voy a hacer en caso de que ocurra una hemorragia, una fractura. Eh, yo no puedo iniciar la cirugía sin tener todo esto. Eh, un ejercicio que uso con mucha frecuencia es imaginar qué haría si mi primer plan no funciona. ¿Estamos? Siempre uno entra a cirugía con un plan. Si la corona no se libera, a ver, ¿dónde puedo volver a cortar? Si la raíz se fractura, ¿qué hago? ¿Intento retirarla o es mejor detenerme y dejarla a la raíz adentro? Si aparece una exposición del nervio dentario, ¿qué hago? ¿Cómo lo documento? ¿Cómo hago mi seguimiento? ¿Tengo un plan B? ¿Estamos? Eh, y no es para uno iniciar la cirugía siendo pesimista. ¿Mm? Te vuelve más seguro y es una cirugía controlada. Y sobre todo si ya previamente todo esto que uno planificó lo conversó previamente con el paciente. Bueno, hay ciertos signos de riesgo. ¿Mm? Que uno tiene que mirar, porque nuestro primer estudio radiológico, una vez visto el paciente, es la radiografía panorámica. Y siempre el cuco, dentro de la cirugía de los terceros molares, es el nervio dentario inferior. Entonces vamos a buscar ciertos signos en la panorámica que nos van a dar mm, ciertas seguridades o si necesitamos más estudios. Los tres signos clásicos más revelantes, más relevantes a la hora de leer una panorámica es el oscurecimiento de la raíz, la interrupción de la cortical, del conducto, la desviación del conducto. También podemos encontrar estrechamiento del conducto. Podemos encontrar signos de raíces bífidas. Lo importante no es solo interpretar el signo. Que yo tenga alguno de estos signos no me implica que automáticamente el nervio esté expuesto, ¿no? Mucho menos que yo lo vaya a lesionar o que el riesgo de lesionarlo sea altísimo. Significa que tengo una estrecha relación entre la pieza que yo voy a sacar y el nervio dentario inferior. En términos diagnósticos, muchos signos dice que se tiene sensibilidad limitada y especificidad mayor. O sea, tengo ausencia de signos importantes, es tranquilizador, pero la presencia de un signo necesita ver el contexto. Entonces, aumento la sospecha. Además del conducto, en la panorámica debemos revisar el segundo molar, si hay caries distal, si hay reabsorción, si hay pérdida ósea, también el espacio folicular alrededor de la pieza retenida. Tenemos que ver el patrón trabecular, la forma de las raíces, cómo son sus bordes, cualquier imagen compatible con patología. Cuando tengan una imagen en pantalla, sigan el conducto desde la zona normal, siempre eso es una buena práctica. Nunca enfoquen su vista solo en la unión donde ven de la raíz con la pieza dentaria. Tienen que seguirla. De esa forma pueden ver si el trayecto cambió en algo, se aplanó o se desapareció en algún momento. Esos cambios de calibre, esas desviaciones, pueden ser signos de una estrecha relación. ¿Estamos? También la panorámica puede ayudarnos a formular la pregunta, porque esto también es importante. ¿El conducto pasa por vestular o por lingual? ¿O pasa por entre medio de las raíces? ¿Hay cortical entre ambos? ¿Esta información cambia mi técnica? Hay que evitar el error de centrarnos mucho en el nervio y no en el resto de las imágenes. Ya eso después vamos a discutirlo cuando veamos un poco los casos clínicos,
que hay que mirar un poquito más allá también del nervio. Que eso también puede ayudarnos a evitar complicaciones. Uno tiene que hacer, por eso uno no mira una panorámica, la lee. Entonces la lectura tiene que ser sistemática. Yo voy a mirar la pieza dentaria, voy a mirar el conducto, la relación con otras piezas, el borde mandibular, el ancho mandibular. Y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, tengo información que me hace sospechar una estrecha relación con el nervio dentario. Una tomografía no debe pedirse porque yo digo, este diente se ve difícil. Debería pedirse porque existe una pregunta clínica concreta que la imagen no me la está dando. Entonces, la puedo llegar a pedir cuando necesito conocer la posición vestíbulo-lingual del conducto. Ya recién habíamos visto que la clasificación de Winter o de Pell-Gregory me permite decidir una vía de salida. ¿Estamos? Yo ahora estoy viendo que hay un nervio dentario en esa vía de salida, o posiblemente hay un nervio dentario en esa vía, o una estructura anatómica en esa vía de salida. Entonces, yo ahí digo, bueno, ¿cómo salgo? O si yo tengo que debería cambiar mi maniobra, si yo tengo el nervio dentario metido en el medio. Entonces, ahí sí puedo justificar el pedido de una tomografía. O si quiero saber si existe una pared cortical, o si estoy considerando hacer una conectomía. Eh, También si hay alguna otra lesión asociada. Hay varias preguntas que yo debería tratar de resolver o que me pueden quedar de la radiografía panorámica que una tomografía me podrían ayudar a resolver. ¿Estamos? No debo pedir tomografías de manera rutinaria cuando yo veo solo la pieza dentaria está muy próxima al nervio dentario. Solo si esa decisión de pedir esa tomografía va a modificar mi decisión clínica. Si me modifica en algo el resultado, entonces sí pido la tomografía. Si no me edifica en nada de lo que yo voy a hacer, de lo que tengo planificado hacer, no tengo necesidad de pedirla. Siempre hay que tener presente que, por ejemplo, hay diferentes organismos como la Academia Europea de Radiología Dentomaxilar, que dice que solo ante la pregunta clínica concreta que la 2D no responde, pedir una tomografía. ¿Estamos? Que pedir la tomografía por sí misma no reduce la posibilidad de lesión al nervio. Hay estudios, hay metaanálisis en donde el valor predictivo de lesión al nervio dentario inferior es menor al 30%. Entonces significa, si yo quiero estimar mi lesión, mi posibilidad de lesión al nervio dentario inferior, la tomografía solo me va a aportar un 30% de esa estimación. Tampoco se justifica usar dosis, o sea, volver a exponer al paciente a una nueva radiación. Siempre se habla del principio de Lara, que es dosis radiológica tan baja como sea razonablemente posible. Si no hay justificación para pedir una tomografía, no se pide. Bien. Bueno. Ahora, una vez que ya hemos decidido, ya tenemos la decisión de operar, hemos planificado, hemos decidido el riesgo que tenemos y la dificultad que tenemos del procedimiento, recién vamos a hacer una secuencia ordenada. Hay 6 momentos en una cirugía: la anestesia, el acceso quirúrgico, otro colgajo, la osteotomía, la odontosección, la luxación y el cierre. No es importante, digamos, memorizar esto, todos conocemos la secuencia quirúrgica, sino el objetivo de esto es tratar de entender
¿Qué seguridad tengo en cada etapa? ¿O qué debería tener en cuenta en cada etapa? Lo primero es la anestesia. Tiene que ser una anestesia efectiva. Una anestesia insuficiente no es solo un problema de confort, sino aumenta la ansiedad del paciente, el movimiento, la urgencia, la fuerza y la pérdida de control. El paciente debe estar correctamente anestesiado. Y dentro de la anestesia local, del uso de la anestesia local, hay ciertos márgenes de seguridad para el uso de la anestesia. Yo no puedo colocar anestubos a lo loco, ni colocar anestubos por querer ahorrar de menos. Yo tengo que tratar de asegurarme que en el momento en que yo voy a iniciar mi acceso quirúrgico, el paciente esté correctamente anestesiado. ¿Estamos? Eh, Nunca conviene empezar la cirugía y descubrir que anestesiaste poco y tengas que, cuando ya levantaste el colgajo, ir reanestesiar, porque ya los planos se distorsionaron y la anestesia ya deja de ser tan efectiva. El segundo punto es nuestro acceso, que es la incisión en el colgajo. El acceso tiene que permitir ver, irrigar y colocar instrumental sin hacer tracción. ¿Estamos? Un colgajo pequeño no significa que sea mínimamente invasivo. Hay una confusión entre tamaño de colgajo y mínima invasión. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si mi colgajo pequeño, por querer ser mínimamente invasivo, me obliga a desgarrar tejidos, comprimir tejidos, hacer fuerza traumática o tener que después reampliarlo, vamos a generar más lesión, lo que va a ser un problema. Siempre que hagamos un colgajo, tiene que ser lo menos traumático posible. Y tiene que estar bien posicionado y yo tengo que asegurarme en mi diseño de mi colgajo, reposicionarlo correctamente. Entonces yo tengo que pensarlo bien al diseño de ese colgajo antes de hacerlo. Y, como ya lo hemos hablado, cada paciente es un mundo. Y nosotros no podemos aplicar el mismo colgajo a todos los pacientes. Siempre va a haber un colgajo de preferencia, que eso es preferencia personal de cada cirujano. ¿Estamos? Pero yo debo conocer casi todos los colgajos posibles para poder aplicarlo para el caso clínico en particular. Si uno hace una descarga, debe respetar siempre la vascularización y esa posibilidad de cierre. Siempre cuando hago un colgajo, lo que tengo que tener siempre mucha conciencia es la cara lingual. Aunque yo no vaya a exponer la cara lingual, tengo que tratar de protegerla lo mejor posible y mi colgajo tiene que ser lo suficientemente amplio para yo poder separar esa carga lingual sin lesionarla. El tercer punto es la osteotomía. Y esto es algo muy importante, porque hay en la osteotomía es donde mayores problemas suele haber en el postquirúrgico. El objetivo de una osteotomía no es sacar hueso, sino eliminar el bloqueo de la vía de salida. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. ¿En dónde partimos? En la planificación. Si yo no planifique cuál es mi vía de salida, yo no voy a saber cuál va a ser mi osteotomía o hacia dónde debo hacerla, si inicial, si distal, más vestibular, menos vestibular. Si yo no hice una correcta planificación, no voy a poder hacer una técnica quirúrgica correcta. La osteotomía no se puede hacer en forma descontrolada. Entonces yo tengo que decir, yo voy a quitar el hueso que bloquee el acceso a la pieza dentaria o a la vía de salida de la pieza dentaria. Debe ser selectiva, tiene que ser controlada, con una irrigación efectiva. La fresa corta mejor y genera menos calor cuando trabaja con una presión adecuada. Movimientos a veces intermitentes y con buena refrigeración. Hay una mala costumbre entre muchos cirujanos de hacer presión continua. Eso levanta mucho el calor, hace que la fresa se trabe, porque va a ser normal que la fresa genere ciertos restos, y la irrigación no va a ser suficiente para eliminar eso y la fresa va a trabar y voy a tener que hacer más presión. Entonces, los movimientos tienen que ser siempre controlados.
Si uno necesita empujar mucho la fresa, voy a levantar mucho la temperatura y voy a tener, o el acceso lo hice incorrecto, y voy a tener un postquirúrgico mucho peor. Cuarto punto es hacer la odontosección. Eh, la odontosección no es una maniobra, digamos, de rescate, ¿no? Voy a hacer la odontosección. Ah, bueno, empecé la cirugía y no me empecé a querer moverlo, no salió, y bueno, y empiezo con la odontosección. No, la odontosección es planificada. Si yo planifique hacer odontosección, la hago. No intento primero hacer una cosa y si no me funciona, hago odontosección. La odontosección, que es dividir las coronas o las raíces según un eje en particular, tienen que haber sido previamente planificadas. Y en lo posible, apegarme a eso. No al tipo de odontosección, sino a hacerla la odontosección. ¿Estamos? Eh, Podemos separar coronas, raíces, individualizar raíces o combinar. Tiene que ser lo suficiente como para fracturar de forma controlada, ¿estamos? La pieza que yo quiero retener. No puedo hacer una odontosección insuficiente. Hay diferentes técnicas para hacer odontosección, hay variaciones, técnica de Pogel y un montón de otras técnicas que me permiten hacer odontosecciones controladas usando el mínimo acceso. ¿Estamos? Pero si yo planifique odontosección, hago odontosección. ¿Puede ser que yo tenga que hacer más secciones de las que yo planifiqué originalmente? Sí. Eso es propio de la cirugía. Pero no voy a hacer una anestesia, una incisión, un colgajo, la estetomía para después querer resolverlo con fuerza. ¿Estamos? No. La cirugía tiene que ser lo más traumática posible. Obviamente, el quinto paso de una técnica quirúrgica es luxar y abulsionar. Las fuerzas tienen que ser progresivas y dirigidas. ¿Dirigidas según qué? Mi planificación. ¿Qué es mi planificación? Lo que yo estimé previamente. Mi clasificación de Winter, Peligro y mi dificultad de cirugía. ¿Estamos? Todo eso lo tengo que tener y nunca olvidármelo. Entonces, cirugías se hacen planificadas. No todas las cirugías son iguales. Yo no opero radiografías. Eso lo voy a insistir hasta el cansancio. Eh, el punto nunca puede ser, obviamente, una pieza dentaria, mi punto de apoyo, ni una tabla vulnerable, una tabla lingual o vestibular vulnerable, ni una cortical debilitada. Eso, por eso, si yo ya en mi estudio previo, en mi planificación, en mis imágenes, yo ya visualicé que mi estetomía va a quedar alguna tabla debilitada, yo ya estoy pensando dónde va a ser mi punto de fulcrum, mi apoyo, para poder lograr hacer la luxación y abulsión. Y me voy a tener que apegar a eso. ¿La puedo llegar a modificar? Sí, pero lo tengo que saber previamente. No decidirlo en el momento, che, no, mejor corto un poquito más acá, corto un poquito más allá y coloco el elevador donde puedo. No, yo eso ya previamente lo tuve que haber decidido. Eso también disminuye el tiempo quirúrgico. Eh, bueno, cuando uno aumenta la fuerza, a veces disminuye el control y eso vienen problemas. El último paso es la limpieza de la cavidad que yo acabo de dejar, que crear. Estamos. Voy a hacer una inspección, voy a irrigar y voy a cerrar. Entonces hay que revisar que no me hayan quedado restos dentarios o de los folículos dentarios. Siempre retirar todos los sacos pericoronarios. Nunca se deja un saco pericoronario adentro. Sabemos que si yo estoy haciendo la cirugía es porque quiero prevenir algo. Y si lo que estoy queriendo prevenir es un quiste dentígero, y si sé que el quiste dentígero viene del saco pericoronario, ¿por qué lo voy a dejar? Es mi objetivo, quitar la pieza y el posible foco de patología, que es el saco. Entonces, no puedo terminar una cirugía sin retirar el saco. También tengo que revisar la integridad del segundo molar, que yo durante mi maniobra no lo haya roto, fracturado la corona, que puede ocurrir, es una complicación que puede ocurrir, pero que si yo lo revisé y ocurrió, y yo le comuniqué al paciente previamente que podía ocurrir
y lo efectivamente ocurrió. Si no ocurrió, bárbaro, somos unos genios, ¿estamos? Pero si ocurrió, el paciente ya lo sabía. Entonces yo le decía, mira, no pudo pasar nada, o sea, no lo pude salvar, se fracturó un poco la corona, ya le vamos a encontrar una solución, pero el paciente ya lo sabe, porque está informado de que ese era un riesgo. ¿Estamos? El paciente aceptó ese riesgo, entonces no significa que yo, por eso, porque aceptó el riesgo, lo voy a tener que hacer deliberadamente, o no me importe hacerlo. ¿Mm? Debo tratar de preservar las estructuras. Eh, Obviamente, si hay exposición nerviosa o comunicación bucosinusal, debo que tratar de reposicionar mi colgajo lo mejor posible para que no dejar ninguna zona de riesgo visible o expuesta. ¿Estamos? Eh, si bien ahí dice curetear, el curetear no se refiere al curetaje propiamente dicho que uno hace a veces una exodencia simple con un tejido de granulación, que puede llegar a hacerlo. En realidad, el curetear que ponemos ahí es una especie de curetaje muy suave, como para tratar de retirar cualquier eh, resto que quede, que pueden quedar restos de piezas dentarias o pículas óseas en el fondo, es algo muy suave, muy controlado, como revisando la cavidad que yo estoy dejando y que no quede ningún tipo de estructura anatómica dentro de esa cavidad que yo estoy haciendo. Obviamente, hago el cierre, una sutura sin tensión, eso es lo más importante, nunca estrangulando los tejidos. Y como yo a mi sutura, yo a mi incisión, yo ya la planifiqué, estamos, no debería tener ningún tipo de inconveniente a la hora de cerrar. No debería ser más que una finalización de una buena planificación. Y por último, la cirugía no termina cuando yo hago el último punto. Termina cuando el paciente recibe sus indicaciones, cuando hago la analgesia, cuando le doy los signos de alarma y cuando tengo el control postquirúrgico. La cirugía termina cuando yo le doy el alta quirúrgica. Entonces, pues yo puedo decir que la cirugía se vuelve predecible cuando cada maniobra responde a ciertas preguntas. ¿Qué tejido necesito exponer? ¿Qué hueso me impide su salida? ¿Qué fragmento puedo mover sin transmitir fuerza al conducto si el conducto dentario está afectado? ¿Qué estructura estoy usando como apoyo? ¿Me estoy apoyando en pieza dentaria o estoy apoyando en hueso sano? Cuando una maniobra no tiene una respuesta clara, estamos trabajando por hábito y no por planificación. Y es muy común trabajar por hábito y no por planificación. Eh, Siempre hay un momento que la mejor maniobra en una cirugía es detenerse y pensar, ¿sirve continuar con la maniobra o tengo que detener acá, cerrar todo y quizás replanificar el procedimiento o hacer algún procedimiento accesorio para que el paciente tenga un buen postquirúrgico? Eh, Hay algunas decisiones quirúrgicas que tienen cierto respaldo, estamos desde el punto de vista científico. Una de ellas, el colgajo. Hay estudios, metaanálisis y ECA, que en realidad tienen bajo respaldo. Hay una revisión de Cochrane del 2020 que evaluó, digamos, diferentes tipos de colgajo, diferentes tipos de cierres, diferentes tipos de técnicas de osteotomías e irrigaciones. Y llegaron a algunas conclusiones, pero presentan bastante sesgo, pero son conclusiones que tienen cierto soporte científico. Una de esas es que los colgajos tipo triangular reducen las alveolitis en un 71% a la semana. ¿Estamos? ¿Eso significa que yo tengo que hacer todos los colgajos de tipo triangular? No. ¿Estamos? Porque hay pacientes en donde los voy a poder hacer, porque tengo margen para hacerlo, y pacientes en donde no los voy a poder hacer, donde no tengo margen para hacerlo. Entonces, mi mejor colgajo es el que
vaya para ese paciente. Entonces, ¿cómo lo reduzco al riesgo de la alveolitis? Con un buen cierre. ¿Estamos? Eh, con respecto al tema del uso de los separadores, los retractores linguales, los estudios, este estudio del Cochrane, sugieren que suele haber el uso de estos separadores linguales, retractores linguales, que muchas veces en muchos libros se estudian, se usan, pueden tener mucha alteración sensitiva en su uso rutinario. ¿Por qué? Porque dependen más que del separador, del operador o del asistente. El separador lingual habitualmente lo usa el asistente, en algunos casos el operador. Entonces pueden ser más riesgosos y generar una alteración sensitiva al nervio lingual que el no usarlos. Sería mucho mejor tener un acceso controlado en donde ese nervio lingual quede claramente protegido por mi acceso quirúrgico y no por mi maniobra de separación. Eh, el tema del uso de piezo surgery, o piezo cirugía versus el uso de fresas tradicionales, hay el estudio dice que el piezo surgery puede reducir algunos parámetros de edema y dolor, pero aumenta mucho el tiempo operatorio. ¿Estamos? Que eso puede también, en contra, dar más dolor y trismus. Siempre tenemos que recordar que una cosa muy importante en cirugía dentoalveolar es el tiempo quirúrgico. Por eso, si yo parto de una correcta planificación, mi tiempo quirúrgico va a ser el menos posible. Con respecto al tema de la irrigación y cierre, obviamente no hay ningún tipo de evidencia a favor de qué tipo de irrigación debo usar, qué volumen de irrigación debo usar, si tengo que hacer un cierre primario, o si es mejor el cierre primario o el secundario, si es mejor 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos. Estamos. Eso es mucho más, no hay, digamos, estudios suficientes que nos permitan evaluar a ciencia cierta qué es mejor. Depende mucho del criterio clínico del profesional, de la selección del paciente, de la selección del colgajo, para determinar qué tipo de cierre o irrigación voy a usar. También nosotros tenemos que tener en cuenta siempre todo esto. Cuando nosotros evaluamos todo este tema, el tipo de colgajo, uso piezo, uso separador lingual, uso esta cosa para cerrar, uso esta sutura o uso esta otra, ¿estamos? Todo se tiene que evaluar desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia, pero a veces la medicina basada en evidencias tiene criterios muy bajos o sesgos muy altos, entonces el criterio del profesional va a ser el más importante. Bueno, entonces ya hemos operado a este paciente y ¿qué hacemos con el tema del el dolor, el manejo del dolor, pre y post o postquirúrgico? Siempre tenemos que separar lo que es el dolor de lo que es la inflamación de lo que es la infección. Si mezclamos todo, dolor, inflamación, infección, empezamos a usar medicación a mansalva sin tener un criterio claro de por qué usamos lo que usamos. Habitualmente para el dolor agudo, para la analgesia, la recomendación es usar AINES. ¿Estamos? Y siempre a demanda. Hay diferentes guías clínicas en el uso de la analgesia. En lo particular, en lo personal, ¿estamos? Suelo usar analgesia pre y postquirúrgica. De la misma manera que cuando intervenimos en cirugía con anestesia general, usamos analgesia intraquirúrgica y postquirúrgica. Nosotros, como no podemos hacer analgesia por día, usamos prequirúrgica en muchos casos, en donde podemos combinar AINES con paracetamol, que suelen ser la primera línea de uso de analgésicos con algún tipo, un grado de evidencia
eh, efectiva. Podemos también usarlas de rescate. Y combinar diclofenac con paracetamol o algún otro AINE similar con paracetamol que suelen dar buenos resultados en el caso de que el paciente diga que no responde o no le alcanza la analgesia en el postquirúrgico. Habitualmente, un procedimiento bien ejecutado requiere poca analgesia postquirúrgica. El uso de vitamina B, de la B12 principalmente, en sinergia con el uso de corticoides, está reportada, pero tampoco debe ser usada en forma general. Tiene algún tipo de evidencia, pero no lo podemos generalizar. Con respecto al uso de los corticoides, en el uso más habitual es la dexametasona preoperatoria. Siempre y cuando lo podamos usar de acuerdo al paciente o a la magnitud del procedimiento. Si hay infección, si el paciente es diabético, si es inmunosuprimido, si tiene algún tipo de contraindicación en el uso de corticoides. Hay cierta evidencia que dice que la dexametasona de 8 miligramos es más efectiva que la de 4, pero la evidencia es baja, porque la de 4 sigue siendo útil. Va a quedar mucho a criterio de cada cirujano decir qué uso, 8 o 4. ¿Estamos? Y siempre tiene que ser de uso corto y racional, porque recuerdan que nosotros el uso prolongado de corticoides va a generar algún tipo de problema. Y si lo doy al corticoide por tiempo elevado, no lo puedo dar solo, lo voy a tener que combinar con algún tipo de antibiótico. El criterio clásico del uso de antibióticos es no usarlo de manera sistemática. Reservarlo para indicaciones reales, infecciones reales. Si bien esto es lo que habitualmente se refiere en la literatura, el uso de antibióticos, siempre hay ciertos criterios también desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, en que se puede usar antibióticos como preoperatorio en ciertas dosis que habitualmente lo usamos, como la amoxicilina, pero con una única dosis es más que suficiente. Cuando no tengo ni infecciones, ni riesgo de infección, ni nada que me haga justificar que tengo un proceso infeccioso. Siempre tratar de usar racionalidad, no rutina a la hora del uso de antibióticos. También tengo que tener en cuenta si el paciente lo usó previamente, cuánto tiempo lo usó, cuándo lo terminó de tomar. Entonces, no hay una receta clara de qué voy a usar en cuanto a analgesia, antibióticos y corticoides. ¿Estamos? Sí tenemos ciertos parámetros y hay ciertas guías que nos pueden decir qué es lo que vamos a usar. Pero también va a depender mucho del tema del operador. Bien. Ahora vamos a otro punto que suele ser de controversia en la prevención de complicaciones, el uso de la coronectomía, que consiste en remover la corona y dejar intencionadamente la raíz. Pero la extracción, o cuando la extracción completa, digamos, genera un riesgo elevado de lesión al nervio dentario. Quiero remarcar dos cosas con respecto a esto. Tiene que haber una razón para tratar y tener que existir un riesgo anatómico alto para yo indicar una coronectomía. No se puede indicar a cualquier retenido que esté en contacto con el nervio dentario. Las revisiones sistemáticas dicen que muestran que el riesgo de la coronectomía reduce obviamente la lesión al nervio dentario. Pero también no hay, digamos, una evidencia suficiente que se pueda decir que se tenga que indicar siempre que hay riesgo de lesión al nervio dentario de forma sistemática. Tampoco es una buena opción cuando las raíces están móviles o cuando yo, dentro de la maniobra quirúrgica, lo usé la raíz, ¿estamos? Debo retirarla. O si la pieza ya presentaba
patología previa, ya presentaba patología apical, si hay un componente de infección en la pieza de al lado, o si esa pieza estuvo mucho tiempo expuesta en boca en un paciente que no tiene unas condiciones higiénicas muy adecuadas. Entonces, el riesgo de hacer una corectomía y que eso termine en fracaso es muy alto. Eso ya lo vamos a ver. Siempre hay que tener en cuenta que la migración si yo corto la corona, que es la que me puede traer la patología, y dejo la raíz, le tengo que explicar al paciente que puede haber migración radicular. ¿Estamos? Durante los primeros, habitualmente 2 primeros años. Eh, que no es una complicación, que eso puede llegar a ocurrir, ¿estamos? Y que puede llegar a requerir reintervención quirúrgica o que eso también puede provocar algún tipo de infección o sintomatología. Entonces, siempre uno debe hacer la conectomía no como un procedimiento habitual, sino como un procedimiento excepcional. ¿Estamos? Y yo podría decir, bueno, hay tratamientos, digamos, procedimientos complementarios a la coronectomía que también los puedo llegar a considerar, como la extrusión ortodóntica. Obviamente tiene más tiempo y más costo. Yo puedo exponer parcialmente la corona, le pongo un bracket y con ayuda de ortodoncia o alambres hago que se exponga y se aleje del nervio dentario. ¿Estamos? Eso también. Pero siempre yo que voy a hacer, cada vez que yo voy a indicar una conectomía por el motivo que fuere, ¿estamos? Porque hay casos que ya lo vamos a ver, se justifica sí o sí, eh, yo debo informarlo al paciente que pasa a ser de control permanente por los riesgos que acabo de mencionar. Eh, Hay por ahí en muchos cirujanos la creencia que la craniotomía es una especie de exodoncia incompleta. ¿Estamos? O sea, el cirujano no pudo sacarlo y bueno, y lo dejó. No, una craniotomía es un procedimiento planificado. Si yo planifiqué extraer la pieza dental y después yo la decidí dejar a la raíz ahí adentro, significa que arranqué muy mal mi planificación. ¿Estamos? Entonces yo no hice una conectomía. ¿Estamos? Yo decidí dejar una raíz, pero no hice una conectomía. Conectomía es un procedimiento planificado. Eh, También es un error conceptual decir que solo porque la tomografía me muestra que esa raíz está en contacto con el dentario, yo debo inmediatamente planificar una conectomía. ¿Estamos? No es así. Siempre tenemos que reconocer y anticipar las complicaciones. ¿Estamos? La alveolitis seca suele aparecer siempre entre el segundo y cuarto día del procedimiento. Puede aparecer por diferentes motivos, por un procedimiento que quizás fue brusco, un paciente que quizás no siguió las indicaciones, puntos de sutura que se salieron porque no habían quedado bien suturados. Pueden haber muchas causas en que esa conectomía, esa alveolitis se haya instaurado. ¿Estamos? Si bien el porcentaje de aparición de alveolitis suele ser muy bajo, una alveolitis no es necesariamente una infección bacteriana que requiere antibiótico. Eso es muy importante. El tratamiento suele ser local y sintomático, lavaje, irrigación, control. Si hay que poner un apósito, tapar ese alveolo, se hace, estamos, pero no necesariamente toda alveolitis requiere tratamiento antibiótico. Las infecciones postoperatorias tienen otro tipo de evolución, porque la infección postoperatoria no es una alveolitis seca. El paciente ya hay edema, hay supuración, hay trismus, hay un deterioro que va aumentando con el tiempo. Entonces ahí sí yo ya tengo un foco infeccioso. Entonces ya ahí yo tengo que abrir ese alveolo nuevamente, buscar dónde está el foco, drenar, limpiar, y ahí sí voy a usar antimicrobianos. Eh, Uno de digamos, el cuco, normalmente la cirugía del tercer,
de la extracción de los trozos molares es la lesión al nervio dentario o al nervio lingual, que puede llegar a ocurrir. A veces hay parecias, parestesias o disestesias transitorias, pero es muy importante reconocerlas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el paciente le dice, tengo dormida la zona, y uno se asusta y dice, le dejé una parestesia. Eh, no, hay maniobras que hay que hacer para identificar si realmente estoy frente a una parestesia o es una pequeña disestesia por el edema postquirúrgico y demás. Entonces, yo siempre tengo que hacer una comparación para que el paciente también tenga conciencia bilateral. Yo uso siempre un explorador. Cuando el paciente me dice no siento bien, tengo muy adormecida la zona donde me opero, busco la salida del mentoniano, le pincho esa zona, lo siente, la mayoría me dice lo siente, busco del otro lado, lo pincho, lo siente igual, si me dicen lo siento igual, es a veces un síntoma subjetivo del paciente y no una parestesia. Vamos pinchando en diferentes lugares, pinchamos al mentón, entonces, y lo calmamos al paciente, porque a veces esas parestesias son bastante subjetivas, entonces yo no tengo que hacer ningún tipo de procedimiento más que decirle que esperemos que se pase el edema, porque muchas veces eso es lo que genera esa sensación de incomodidad o de cómodo adormecimiento. Eh, las hemorragias se previenen, estamos y se manejan en el momento. Yo debo tener hemostáticos locales, tengo que tener adrenalina, tengo que saber si el paciente estaba antigrado o no, estamos. Tengo que tener la suficiente expertise para manejar una hemorragia. Eh, Tengo que buscar el vaso donde habitualmente las hemorragias suelen ocurrir intraoperatoriamente y cuando ocurren postoperatoriamente tengo que buscar la causa. Una hipertensión que quizás se me pasó, que también puede provocarlo, una hemorragia muy leve, o una lesión a un vaso. Se sutura si es necesario, se hace control, usamos medicación, ácido tranexámico, lo que sea, pero no es pero yo ya estoy prevenido que puede ocurrir, ¿estamos? Entonces no me asusto ante una hemorragia. El trismo y el edema habitualmente están ligados, son directamente proporcionales al tiempo operatorio. ¿Estamos? Mientras más me demoro, más trismo y edema va a haber. Ningún procedimiento de cirugía dentomaxilar debería superar los 90 minutos. ¿Estamos? Eso como regla general. Porque a medida que yo aumente el tiempo, voy a aumentar el riesgo de trismo y edema. Las fracturas. Siempre, yo por eso, una buena planificación va a evitar, con buenas maniobras, va a evitar una de estas complicaciones, que yo la voy a poder reconocer o anticipar. Si yo sé que existe mucho riesgo de fractura mandibular, puedo optar por dos razones. O tengo todos los elementos en el consultorio para resolverla, llámese en los alambres, placas, tornillos, lo que sea, o lo hago en un ambiente en donde puedo llegar a controlarlo, como puede ser un ambiente con bajo anestesia general. Las fracturas de tuberosidad no suelen generar mayor complicación, pero si yo tengo una fractura de tuberosidad, tengo que asegurarme de hacer buenos cierres. O la fractura de un diente vecino, que yo ya lo puedo anticipar o puede llegar a ocurrir. Bueno, quiero que nos vayamos con esta idea. Planificar es prevenir. Es decidir con criterio, extraer solo cuando hay indicación y abstención siempre vigilada. ¿Estamos? Siempre eso, decidir con criterio es muy importante. Clasificar ayuda pero no alcanza. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Winter y PLV describen vías de abordaje o dificultad en el abordaje, ¿estamos? Pero no la dificultad real, porque la dificultad real integra tanto al paciente como a la anatomía quirúrgica, como al operador, como al entorno. Ahí es donde radica realmente la dificultad. Tercero, siempre hay que leer la panorámica de manera sistemática. Estamos, seguir el conducto, evaluar el segundo molar, las estructuras vecinas, si necesito una tomografía la pido, estamos siempre y cuando me pueda cambiar la conducta. La técnica tiene que ser prolija, tengo que diseñar la vía de salida antes de empezar. Yo no puedo empezar una cirugía si yo no sé por dónde va a salir esa pieza dental. Si me va a salir más hacia vestibular, si más hacia mesial, si más hacia distal,
porque no puedo decidir mi acceso ni mi osteotomía, ni siquiera mi odontosección. Siempre usar corticoides, analgésicos y antibióticos de manera objetiva, combinándolos solo cuando hagan falta, o usándolos solo si hacen falta. Y después, frente a un alto riesgo neurológico, evalúa opciones. Puede ser la conectomía o algún otro procedimiento de tracción combinados, más seguros que insistir en querer hacer la extracción completa. Muchas veces nosotros queremos hacer la extracción completa cuando la pieza no va a salir por más que yo lo intente. Entonces, planificar es prevenir, pero planificar no significa, prometer que nunca habrá una complicación. Significa que voy a transformar una parte de esas sorpresas en riesgos conocidos y manejables. Bueno, estas son más o menos algunas de las fuentes que se usaron para esta presentación. En realidad son muchas más, pero bueno, como para que tengan una idea de que en realidad el manejo de los terceros molares retenidos es algo que se sigue estudiando, se sigue manejando, porque todavía tenemos muchos baches. Bueno, vamos a ir un poquito rápido a la discusión de casos. ¿Vamos? Espero que no estén todos aburridos. Acá en la discusión de casos pueden preguntar lo que quieran. Si tienen alguna duda, la pueden preguntar. Somos pocos, así que de última levantan la mano y lo vamos resolviendo. Vamos a empezar con un caso sencillito. Abril, me vienen con esta panorámica, en donde yo lo primero que evalúo, lo primero que veo con la panorámica, antes de ver a la paciente, es que tengo por lo menos 2 tipos de retenciones, 3 tipos de retenciones, retenciones verticales, una mesiongular y una horizontal. Y que veo en una de las retenciones, porque empiezo a seguir ese conducto, una relación estrecha con el dentario, donde veo que el conducto en una parte se pierde. No tengo la información qué pasó con ese conducto. Pero yo no opero en radiografía, entonces tengo que tener en cuenta todos los parámetros. Abril es una paciente de 18 años, con una apertura bucal de unos 40 milímetros, que eso es lo habitual. Yo siempre debo evaluar la apertura bucal porque también es parte de mi acceso. Tiene un peso de unos 74 kilogramos aproximadamente, una altura de unos 50 metros. Eso es muy importante para el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque a mayor índice de masa corporal, arriba de habitualmente la estadística habla arriba de un índice de 30, aumenta el riesgo de complicaciones postquirúrgicas. ¿Estamos? Un paciente con sobrepeso tiene mayor probabilidad, no significa que la vaya a tener, de complicaciones postquirúrgicas. Entonces yo ya ahí estoy abriendo un poco el paraguas y bueno, voy a ver cómo me voy a manejar. En el caso de Abril, lo que decidí, obviamente, es pedir una tomografía por esa retención horizontal, en donde parecía que había mucho contacto con el tema del nervio dentario. ¿Y qué es lo que veo? Que en realidad mucho contacto no hay. El nervio dentario está un par de milímetros alejado. No sé si alcanzan a ver el puntero del mouse. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Bien. Muy alejado de la pieza retenida. Entonces, ya mi primer riesgo de complicación del dentario y se fumó un poquito. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Alcanzó a ver acá arriba esta estructura. ¿Estamos? Que se alcanza a ver ahí, que yo ya en mi panorámica previa había alcanzado a ver algo por ahí. ¿Estamos? Que me hacía llamar me llamaba la atención. Efectivamente, eso era un vaso accesorio que muchas veces los nervios dentarios suelen tener canales accesorios, suelen ser bífidos. No es que el nervio sea bífido, recuerden que es un paquete básculo nervioso. Entonces, el nervio dentario va a ir por el conducto principal,
pero puede haber ramificaciones con vasos que pueden complicar el procedimiento. En este caso, bueno, no tengo las fotos de la cirugía en sí. En este caso fue un dolor de cabeza, un procedimiento que parecía simple, porque ese vaso sangraba mucho y no permitía la correcta visualización. Entonces, durante mi osteotomía, que accidentalmente toco ese vaso, ¿por qué? Porque mi planificación debía hacer mi odontosección a este nivel, que lo planificado para poder sacar esta pieza de acá, pero durante la odontosección rozamos ese vaso empezó a sangrar mucho y obstruyó bastante. Obviamente, ya medianamente lo veíamos y tuvimos que hacer la maniobra de hemostasia necesaria para poder contener eso, que eso a veces aumenta el tiempo quirúrgico, y después recién ahí poder pasar a la exéresis de la raíz. ¿Estamos? El procedimiento parecía simple, pero algo tan pequeño como una ramificación vascular puede generar un procedimiento sencillo en algo un poquito más complejo. Bien, este otro caso, Gabriela. Eh, Esta paciente de 30 años, también con una buena apertura bucal, que tenía una aparente buena higiene. Cuando miramos un poco la panorámica, vemos que tiene esa pieza, esa retenida, tiene un proceso carioso, que también está afectando la pieza del segundo molar. La paciente tiene un peso de unos 74 kilogramos, mide unos 70 y nos da un índice de masa 21, que es aceptable. O sea, nos dice que las posibilidades de complicaciones postquirúrgicas son pocas. Pero tiene un antecedente quirúrgico de importancia, preeclampsia. Si bien la paciente ya había tenido acoso, la preeclampsia puede generar hipertensión. ¿Bien? Y a veces los pacientes que han tenido preeclampsia no se controlaron el postquirúrgico y suele ser un problema. ¿Estamos? Entonces hay pacientes que hay que reevaluarlos, quizás derivar al cardiólogo para ver, para quitar la hipertensión, para poder tener un manejo quirúrgico más adecuado. ¿Estamos? Y yo no puedo guiarme solo con lo que veo en la radiografía y decir lo voy a sacar. Más allá de que estoy viendo en el conducto dentario inferior ese oscurecimiento de la raíz que me hace llamar la atención, es decir, bueno, aparte de esto, voy a pedir la tercera dimensión, que es una tomografía computada, para poder evaluar realmente si este nervio dentario va a ser un problema o no. Y en base a eso, ¿qué hacer? Eh, yo cuando miro la tomografía veo que una de las raíces está francamente en comunicación con el techo de ese conducto. ¿Y qué harían ustedes en este caso? ¿Alguien que pueda responder? De acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Harían la exodoncia completa? ¿Harían una coronectomía? ¿Nadie? Bien. Bueno, en este caso, de lo que más o menos hemos hablado, es una pieza que tiene patología, tiene caries. Esa pieza no se puede hacer una coronectomía. Por más que esté en contacto con el nervio dentario, esa pieza se debe salir, sí o sí. No se puede dejar. Se le informa al paciente que existe ese riesgo, estamos, pero que la pieza no puede dejarse. No se puede hacer un tratamiento accesorio. Primero, si yo le hago, bueno, digo, le hacen una tracción para enderezarla a la pieza y poder restaurarla. El tiempo que va a tomar esa extracción, la caries ya es bastante profunda. No se me fue. Pero, un segundito. Se me adelantó un poco. La caries es bastante profunda, está en pulpa. Yo no puedo esperar los meses que vaya a demorar enderezar esa pieza, pero ¿para qué? ¿Vamos? Si esa pieza ya, si yo la miro con un poquito más de cuidado, veo que hay un ensanchamiento del ligamento periodontal en esa zona. Entonces, es mucho el riesgo de querer dejar esa pieza más tiempo con respecto a sacarla. Bueno, en este caso la paciente, ¿qué se pasó acá? Se mezcló algo. Sí, se mezclaron un par de diapositivas. Un segundito. La paciente se decidió a hacer
la exodoncia, estamos con una exodoncia controlada, con la pieza era visible, hicimos la incisión, yo suelo hacer incisión tipo triangular. Cuando yo tengo una pieza con una exposición coronal de ese estilo, mi descarga tiene que ser por lo menos del doble del ancho de la corona. Estamos en sentido vestíbulo-lingual. ¿Para qué? Para que yo pueda desplazar los tejidos y hacer un cierre correcto. Porque yo tengo que llenar esa cavidad. Eso me tiene que quedar totalmente cerrado. Va a haber un nervio dentario que queda expuesto. ¿Estamos? Entonces yo debo asegurarme cierre primario. Eh, Se hizo la odontosección, la odontosección radicular, la coronar y la radicular, y con mucho cuidado, sabiendo cuál es mi maniobra de salida, estamos, yo puedo eliminar, que va a ser ese vestibular en este caso, puedo eliminar salvando la pieza, el nervio dentario. Porque yo no requiero con una sección controlada y una vía de salida ya planificada, yo sé que a ese nervio dentario no lo voy a lesionar. Gabriel también del otro lado tenía una pieza con contacto del nervio dentario. No parecía en su panorámica, pero justo la tomografía que hicimos fue de todo el maxilar inferior y se vio de casualidad de que el ápice distal, ¿estamos? De ese segundo molar también estaba en contacto con el nervio dentario. Pero ¿qué pasa? Era una pieza anatómicamente en buena posición, la paciente tenía ortodoncia, tenía buena higiene, o relativamente buena higiene, y se decidió la vigilancia activa. ¿Estamos? No justificaba, por más que era una pieza que estaba en contacto con el dentero inferior, la extracción quirúrgica de esta pieza. Hay otros casos más complejos. Samantha, también. Retención horizontal, bilateral. ¿Estamos? Pero ya tengo una retención de Pellegrini tipo C3. ¿Estamos? Porque está dentro de la rama y muy profundo por debajo del plano cruzal. Bueno, acá no está bien la radiografía en su amplitud, pero la paciente, esta paciente Samantha, está mal el nombre ahí, tenía 28 años. Acá es un tema, un dato importante. La apertura bucal era de 25 milímetros, o sea, 2 dedos, o menos de 2 dedos de apertura. Pesaba 105 kilos, medía 1,55 m, el índice de masa corporal era superior a 30, aparte tenía como antecedentes patológicos SAOS, o sea, síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, usaba CPAP, se ahogaba la paciente estando, tenía bloqueo mandibular intermitente, era una paciente muy complicada. Si yo miraba solo la panorámica y no evaluaba a la paciente por completo, iba a estar en un problema. Ahí sí iba a tener muchas complicaciones. ¿Estamos? Entonces yo ya con todo este panorama, a la paciente se le decide intervenir bajo anestesia general, sobre todo cuando pedimos también, no por pedir la tomografía, pido la tomografía porque vi esa retención y yo veía esa pérdida, la continuidad del conducto dentario inferior, esa íntima relación entre el conducto dentario inferior y ambas piezas, tanto la 38 como la 48. Entonces a la paciente se le dice que la cirugía va a ser con anestesia general debido a toda esa dificultad quirúrgica que ella tenía, que hacía imposible un manejo con anestesia local, sin que la paciente la pasara muy mal, porque yo tengo que pensar en la seguridad del paciente. No en si el procedimiento para mí va a ser más fácil o más difícil, sino también en la seguridad del paciente. Y decidimos hacerlo con anestesia general. En este caso, decidimos colocar una plaquita 2.0 con la técnica tipo Champy para evitar fracturas patológicas. La paciente esta quedó con una parestesia transitoria. ¿Estamos? No es que no la tuvo durante 6 meses, pero la paciente ya lo sabía que iba a pasar. ¿Estamos? Y la paciente quería ortodoncia, la pieza le molestaba, así que fue una decisión con consentimiento informado. La paciente estaba informada de esto y que podía llegar a ocurrir.
Fue una parestesia transitoria de unos 6 meses más o menos. Nunca recuperó la sensibilidad al 100%, pero la paciente ya lo sabía. Por ende, yo me estoy evitando la complicación de que el paciente sienta que lo abandonamos y que no le informamos con respecto a la parestesia. El control postoperatorio a 12 meses, siempre que colocamos placa, hacemos controles postoperatorios a distancia porque las placas se pueden aflojar. Y la paciente resolvió dentro de todo bastante bien. Este otro caso, Maximiliano, también, un paciente con una pieza, ya cuando la miro a la pieza ya veo una complicación, ya veo hipercementosis, eso se ve prácticamente a simple vista. Un paciente de 40 años, estamos, dentro de los criterios de la Asociación Americana de Cirugía, habitualmente se establece que pasados los 25 años yo voy a aumentar exponencialmente el riesgo de complicaciones. El paciente tenía una apertura bucal normal, sí, era un paciente obeso, pero todavía estaba dentro de su índice de masa corporal, dentro del rango. El problema era que era fumador crónico y tenía disfunción temporomandibular. Este paciente, cuando ya miro esta panorámica y yo ya me estoy imaginando que hay una hipercementosis y un riesgo de lesión al nervio dentario, o riesgo de complicación al nervio dentario, mejor dicho. Obviamente al paciente le hemos pedido una tomografía, vemos una hipercementosis sumamente marcada, esa raíz en un paciente de 40 años con una densidad ósea muy alta por la edad, no se iba a mover de ninguna casualidad, entonces no tenía ningún sentido planificar una exodoncia completa. Se planificó, y aparte teníamos el riesgo de la comunicación. Se planificó una coronectomía. El paciente se colgó, se desapareció después de la coronectomía, fumaba crónico, recuerden, no se cuidaba, la higiene no era la más adecuada. El paciente del control de 12 meses, yo veo el desplazamiento de esa raíz que quedó en la coronectomía, pero el paciente estaba totalmente asintomático. Miramos el desplazamiento, le decimos vamos a necesitar hacer controles más seguidos, el paciente se colgó y apareció al año con un proceso bastante marcado, estamos en una coronectomía que fracasó. Estamos, porque el seguimiento es a los 24 meses, y si a los 24 meses ya hay movimiento, podría decir en este caso en particular, porque tengo un proceso evidente ahí, el paciente ya era sintomático, ya tenía dolor, había supuración y demás, fue una coronectomía que fracasó. ¿Todas las coronectomías fracasan? No. Pero todas las coronectomías requieren seguimiento. Priscila, también. Una paciente, también complicada ella, estamos, y no toleraba procedimientos quirúrgicos de mucho tiempo. Las coronectomías suelen ser relativamente mucho más rápidas, con una pieza con una retención horizontal. Priscila, pedimos la tomografía, vemos que tenemos ya un principio de una hipercementosis, hay todavía ligamento, está alejada del dentario. En un primer momento pensamos que estaba más en comunicación, pero en una decisión conjunta con la paciente decidimos hacer la coronectomía. La paciente se le explicaron los riesgos y beneficios y que existía la posibilidad de poder sacarle la pieza, pero la paciente no quiso. Estamos porque le daba miedo el tema del dentario. La paciente se hizo la corectomía, pero era una paciente con una higiene perfecta, se hizo la ortodoncia, hicimos el control a los 12 meses, vemos que la raíz está totalmente integrada al hueso, ¿estamos? Seguimos haciendo los controles y la paciente a los 24 meses, en una integración completa, asintomática, sin ningún tipo de signo ni nada, esta es una corectomía que obviamente fue exitosa. Así a montones, ¿estamos? Las corectomías pueden fracasar, pero realmente depende mucho también del seguimiento con el paciente. Con lo que quiero terminar es decir esto. Muchas complicaciones no empiezan cuando tocamos el bisturí. Esto quiero que quede bastante en claro. Empiezan antes, cuando está en la indicación
en la imagen y en la planificación. Si yo tengo una indicación correcta, las imágenes adecuadas y una planificación correcta, voy a disminuir notablemente la posibilidad de complicaciones. Y si lo hubiera, como ya planifique mi escenario A y mi escenario B, voy a saber controlarlas, manejarlas y con seguridad para el paciente. Los quiero invitar a... En septiembre vamos a estar dando, conjunto con el doctor Martín Rodríguez, un curso de formación en cirugía dentomaxilar, en donde vamos a tocar este tema mucho más en profundidad. Es una modalidad online, con clases asincrónicas. Vamos a tener 3 encuentros sincrónicos con discusión de casos clínicos. Es una formación de unas 24 horas cátedra, con discusión de casos. Vamos a tener 8 módulos de anatomía, imagen, farmacología, infecciones, técnicas. Vamos a hablar mucho de complicaciones, comunicaciones, de patología quística. Estoy a cargo yo como el director y el docente a cargo es el doctor Martín Rodríguez, aquí presente con nosotros. Cualquier cosa pueden escribirnos a este mail o comunicarse directamente a la Asociación Médica Argentina solicitando información con respecto a este curso. Muchas gracias a todos. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar por finalizado y como decíamos, los invitamos a inscribirse a este curso donde vamos a hablar mucho más en profundidad de lo que hemos hablado hoy con respecto a este tema y muchos otros temas más de cirugía dentomaxilar. Así que ya con el doctor Martín, ¿vos Martín necesitas agregar algo más? No, Mario, simplemente si quieren tener todo lo que es el curso en sí, el temario completo de los módulos y demás, que para profundizar un poco y saber bien de qué se va a tratar cada módulo y demás, que nos escriban y les compartimos la información, el costo, las fechas, la carga horaria y demás para que tengan el detalle bien de todo el curso. Bueno, perfecto, entonces vamos finalizando y muchas gracias a todos por haber asistido. Hasta luego, chao, chao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches para todos.